Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina por la invitación a participar en este evento y en particular al doctor Germán Fajardo Dolci, que es el presidente de la Academia. Entonces, yo les voy a hablar brevemente de lo que es la discapacidad visual en términos globales, así como algunos de los retos que nos esperan para el año 2030-2050. Como todos sabemos, la prevalencia de la discapacidad visual a nivel global es una cuestión muy importante. Aquí solamente listo algunas de las razones por las cuales la discapacidad visual es un problema de salud pública. Es muy importante saber que la repercusión que tiene esta discapacidad es principalmente mayor en países de bajos y medianos ingresos. También es muy importante saber que hay un acceso limitado a los servicios de salud oftalmológicos de manera global. También se sabe que la discapacidad visual tiene un alto impacto económico, tanto a nivel individual, poblacional, como en los sistemas de salud, y finalmente es una condición que puede afectar de manera muy importante la calidad de vida de las personas, afectando no nada más de manera individual, sino también a las familias y al sistema de salud y a los países de manera global. La discapacidad visual, solamente para mencionar algunas cifras, sabemos que para el año 2020 se estimó que había 1.106 millones de personas con algún grado de discapacidad visual y se espera que para el año 2050 prácticamente se duplique. Aquí ustedes pueden ver claramente cómo en función del grado de discapacidad visual tenemos un incremento constante y lo más importante es ver cómo en el caso particular de ceguera tenemos que va a haber un incremento de alrededor del 15 o 18%. Específicamente hablando, por ejemplo, en el caso del envejecimiento de la población, tenemos que también la discapacidad visual relacionada a discapacidad o visión cercana alterada, también hay un incremento muy importante y como lo comentaba, esto está directamente relacionado con el envejecimiento poblacional a nivel mundial. Aquí nada más para mencionarles algunas cifras, considerando las diferentes regiones, de acuerdo con el estudio de carga global mundial de enfermedad. Aquí tenemos que en todas las regiones se espera un incremento considerable que puede ir desde el 19% en países europeos hasta un 140% en países de África subsahariana. Entonces, en el caso particular de América Latina, se espera un incremento aproximado de casi el 80%. Aquí, si nosotros vemos en este mapa, podemos ver claramente cómo son afectadas ciertas regiones de manera más importante. Por ejemplo, pueden ustedes ver en el caso del continente africano, esto que está en anaranjado son aquellos países que tienen prevalencias por arriba del 18%. Para el caso de América Latina en general, excepto Chile y Argentina, pero prácticamente toda América Latina para el 2020 tenía prevalencias entre el 12 y 14%. Si nosotros vemos el grado de discapacidad visual, ustedes pueden ver cómo todas las regiones están afectadas. En el caso particular, por ejemplo, de países como del área de África subsahariana, vemos como aquí la ceguera es la región que está más afectada, con una proporción de alrededor del 1.1, casi 2%. Pero vemos que el comportamiento en todas las regiones es sustancialmente importante. En el caso de América Latina y el Caribe, ustedes pueden ver en esta parte cómo hay una alta proporción de personas con discapacidad visual moderada y grave, que si esta de no atenderse, pues obviamente puede evolucionar a ceguera, que es parte del problema que tenemos en los países de medianos y bajos ingresos. Cuando nosotros nos enfocamos específicamente en discapacidad visual moderada y grave, ustedes pueden ver también cómo en las diferentes regiones todas tienen un porcentaje muy importante debido a errores de refracción o errores refractivos. Como sabemos, esta es una condición que afecta principalmente a gente joven y es una condición altamente reversible con la colocación de lentes. Entonces, esta es una tarea pendiente a nivel mundial. La segunda condición, en términos de frecuencia, sería la catarata, la prevalencia por catarata, y podemos ver también que todos los países tienen una gran afectación y esta es una condición que, como todos sabemos, se puede revertir con la cirugía de catarata, que puede ser altamente efectiva. Cuando lo vemos en el caso de ceguera, se invierten los números y entonces ahora en todas las regiones tenemos una mayor proporción debida a cataratas y, en segundo lugar, por errores refractivos. Si nosotros hablamos específicamente de personas de 50 años de edad y más, que es donde tenemos la mayor carga por las 4 principales enfermedades oculares, que muchas de ellas no son reversibles, como por ejemplo el glaucoma,
y la retinopatía diabética. Aquí vemos cómo es muy importante el incremento en la prevalencia por catarata a partir de los 60 años. Es decir, nosotros tenemos que invertir e intervenir de manera más temprana. Es decir, la mayoría de los países estamos llegando tarde a resolver este problema. La misma situación es para el caso de ceguera, obviamente mucho más recrudecidos los números, y aquí tenemos que entonces sí, la prevalencia de ceguera en este caso por catarata, empieza a aumentar desde el grupo de edad de 50 a 59 años. Específicamente refiriéndome a 3 condiciones que serían errores refractivos, catarata y retinopatía diabética, mencionaré algunas cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, como ya había comentado, los errores refractivos no corregidos son la primera causa de pérdida de la visión a nivel general y en todas las regiones en el mundo, como ya lo vimos, y esta prevalencia es mayor, sobre todo en niños y adolescentes. Entonces, aquí una estrategia donde se dote de lentes a esta población afectada puede ser una estrategia altamente efectiva, costo efectiva, por lo tanto, se tiene que hacer estrategias a nivel poblacional para abordar este problema. Aquí nada más para hablar de la cobertura efectiva de errores refractivos, como ustedes pueden ver, si nosotros tomáramos como umbral de la visión 6-18, estaríamos diciendo que la cobertura efectiva de errores refractivos a nivel global es de 65%. Es decir, ahí hay un gran problema en cuanto a tener una prescripción de lentes adecuada. Y esta cobertura efectiva tiene un amplio rango, que pueden ver ustedes, que va desde el 25% hasta el 83%. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, por las regiones, de acuerdo con la clasificación de la OMS, ustedes pueden ver que la región de las Américas tiene apenas una cobertura efectiva de alrededor del 10%, mientras que el resto de las regiones tienen una cobertura efectiva, la mediana de la cobertura efectiva está por arriba del 60%. Es decir, ahí hay una diferencia abismal entre las regiones. El otro punto que sería catarata, como sabemos, sigue siendo la primera causa de pérdida de la visión en adultos y la segunda en población general en todas las regiones en el mundo. Y dado que se ha observado que hay una prevalencia diferencial por sexo, donde las mujeres están más afectadas, esto es una inequidad en la cual se debe trabajar a nivel global. Entonces, aquí favorecer para que los sistemas de salud tengan la capacidad resolutiva a través de la cirugía de catarata para resolver esta inequidad es una urgencia a nivel global. Si nosotros habláramos de la cobertura efectiva, igual tomando como punto de corte 6-18 de visión, aquí tenemos que la cobertura efectiva por cirugía de catarata en personas de 50 años de edad y más a nivel global es de 24.8, o sea, esto es inaceptable. Por otro lado, ustedes pueden ver cómo hay un rango muy importante que puede ir desde el 15 hasta el 38%. Entonces, hay mucho que hacer todavía en ese campo, en ese ámbito. Y luego aquí tenemos nada más la comparación en cuanto a cobertura de cirugía de catarata y cobertura efectiva, y ustedes pueden ver que a nivel global hay una brecha de 33.9%. Es decir, se están haciendo cirugías de catarata a nivel global que no están teniendo los resultados visuales óptimos. El otro tema es la retinopatía diabética. Como todos sabemos, el incremento en el número de casos a nivel mundial de diabetes es un problema de salud pública que no se ha podido contener, y entre las complicaciones microvasculares más importantes está la retinopatía diabética. Entonces, aquí el manejo multidisciplinario para el control de estos pacientes es la piedra angular para poder prevenir la aparición de retinopatía diabética. Nada más para dar algunas cifras, por ejemplo, aquí en el año 2020 se estimó que había 463 millones de personas con diabetes en todo el mundo, y de ellas el 22% presentaba algún grado de retinopatía diabética. Si nosotros tomamos como denominador los 463 millones, tenemos que 6.2% de estas personas van a tener alguna discapacidad visual que amenace la visión. Y los porcentajes, como ustedes pueden ver, para el 2045 se espera que no van a cambiar. Entonces, urge hacer políticas públicas encaminadas a la prevención de esta complicación. Otra cuestión muy importante es la inequidad que se ha observado relacionada con la pérdida de la visión. Hay varias, pero las principales es la inequidad de género, la inequidad en poblaciones marginadas y socialmente desfavorecidas, así como la inequidad que existe en población adulta mayor. Aquí, por ejemplo,
En el caso de la inequidad por sexo, tenemos que 55% de las personas con discapacidad visual a nivel global son mujeres. Y algo muy importante, las mujeres tienen 12% mayor probabilidad de tener pérdida de la visión que los hombres. Y algo también importante es que el 12% de las mujeres, o más bien, las mujeres tienen 12% más probabilidades de deterioro visual leve, 15% de moderado severo, pero algo muy importante, 8% mayor probabilidad de tener ceguera. El envejecimiento poblacional, como sabemos, también es una condición muy importante que favorece ciertas enfermedades oculares, como la catarata, la degeneración macular, obviamente la presbicia y el glaucoma. Y con las estimaciones que se han hecho a nivel mundial sobre el crecimiento de la población de 50 años de edad y más, pues se espera que estas enfermedades tengan un incremento mayor. Por lo tanto, es muy importante considerar que de las personas con discapacidad visual, cualquier grado, por lo menos el 73% son personas de 50 años de edad y más. También algo muy importante es que la discapacidad visual se ha asociado con la muerte prematura y, por ejemplo, nada más para ver, en el caso de ceguera, las personas con ceguera tienen poco más de 2 veces mayor probabilidad de tener una muerte prematura que las personas con una visión normal. Finalmente, en el caso de los niños y adolescentes, es muy importante enfatizar que hay alrededor de 448 millones de niños que tienen algún error refractivo y una alta proporción de ellos tienen un error refractivo no corregido. ¿Cuáles son los retos para salud visual a nivel global? Primero, como todos ustedes saben, los objetivos mundiales para el 2030 es incrementar la cobertura efectiva de cirugía de catarata a un 30% y aquellos países que tengan una cobertura por arriba del 60% deberán llegar a una cobertura universal. Para el caso de errores refractivos, se espera tener una cobertura del 40% y lo mismo, aquellos países que tengan una cobertura efectiva del 60% deberán llegar a una cobertura universal. Esto nada más es para mostrarles algunos de los puntos que se deberían de tomar a nivel global para todos los sistemas de salud para poder tener sistemas de salud integrados y centrados en las personas para poder disminuir o abatir este problema de salud. ¿Y cuáles son los retos entonces? Algunos de los retos sería alinear la salud visual con los objetivos de desarrollo sustentable que apliquen. La otra es invertir en personal sanitario oftalmológico e insumos e infraestructura, sobre todo en países de medianos y bajos ingresos, eliminar las barreras de acceso a los servicios oftalmológicos de calidad, eliminar las inequidades asociadas a la pérdida de la visión y finalmente priorizar las intervenciones para tratar de manera efectiva los problemas de salud visual, optimizando el resultado de estas intervenciones, es decir, aumentando la cobertura efectiva y finalmente abordando la salud visual con un enfoque de curso de vida que al final nos puede garantizar que tengamos poblaciones más sanas, con una calidad de vida mejor, tanto para ellos como para sus familias, así como para los países de manera general y a nivel global. Muchas gracias. Gracias, doctora. Ya está conectado el doctor Juan Carlos Silva. Ya estaba conectado. Doctor Silva.